preguntaba a Mariclín, a partir de la evidencia de que hay una crisis discursiva y también una crisis de liderazgo, ¿qué puede ocurrir en el país? Un país que está esperando, que sigue esperando respuestas, soluciones por parte de sus dirigentes. Bueno, lo primero que ya está originando es ese divorcio entre las cúpulas económicas y políticas y los liderazgos políticos y las bases sociales. Hay un absoluto divorcio, son dos países completamente diferentes. Eso es un elemento importante porque yo diría que eso a la hora, por ejemplo, de un proceso electoral. Si estoy divorciado y no estoy oyendo lo que está pasando, ¿cómo me conecto con estas bases? Yo creo que ese es un elemento importantísimo de analizar. La fuerza electoral de la oposición viene dada por el descontento. Por el descontento. No son alternativas, no, son el mecanismo para castigar una gestión. Y en esta coyuntura, yo diría que la suerte favorece a la oposición, claro, por eso que tú estás analizando. La oposición crece en la medida que el gobierno no responda y crezca el descontento, que es lo que está pasando. Hay un divorcio y el descontento crece, pero es un descontento que crece, yo diría, sin atractivos, sin alternativa. Sin alternativa, sin algo que te atraiga, que algo que te capte, un proyecto político, por ejemplo. Es un descontento, es como un perro sin amo, perdonando la expresión, es un descontento sin amo, sin nada que te atraiga. Eso es gravísimo, porque ¿qué puede ocasionar hay eso? una despolitización importante en el país de esas, lo que yo estoy llamando ahorita las bases sociales, que eso con Chávez no era así. Chávez logró un proceso de politización verdaderamente importante. Yo creo que eso se está perdiendo, desperdiciando en esta crisis multidimensional que estamos viviendo. Y hay otro elemento que yo como socióloga he analizado y lo he denominado una hiperanomia. Creo que también esa sociedad sin norte, sin orientación, sin conexión con líderes, es una sociedad que sin control, que ha perdido todo control social y toda normatividad social. En este momento aquí todo es posible. El bachaqueo tiene su origen allí, por ejemplo. Las campañas de neurotización, que tienen como objetivo exacerbar los problemas, crear un clima de pesimismo, despolitización, ¿cómo enfrentarlas? Porque al final este país anómico, claro, despolitizado, desideologizado, es presa fácil de estas campañas, sobre todo estas campañas internacionales contra Venezuela. Ahí volvemos de nuevo, yo creo que un discurso político que sepa lo que está pasando y que vaya dirigido a las campañas de neurotización. Pero también yo diría un discurso mediático. Un discurso mediático es importantísimo porque los medios reflejan, reseñan y repotencian el discurso político. De manera entonces que si estamos hablando de dos bandos que se confrontan, estamos hablando de dos grupos de medios, los medios oficiales y medios afines y los medios que están en la oposición. Hay pocos casos de medios que yo los podría llamar equilibrados, pocos casos de medios que intentan mirar al país desde un centro, porque es imposible en este momento mirar al país desde un centro. Primero, las fuerzas sociales te obligan a ubicarte en uno u otro bando y te estigmatizan cuando tú tratas de lanzar una mirada y un análisis desde un centro medio apretado, medio difícil de lograr. Hay un proceso de estigmatización. Pero fíjate que los estudios interlaces revelan que hay un movimiento, una movilización política y social de los sectores moderados de bando y bando, del chavismo y de la oposición, hacia el centro político. Hacia encontrarse. Sí, eso como consecuencia de la crisis económica, la pérdida de bienestar, ¿no? Se están encontrando en el centro y se están reconociendo. Te doy un ejemplo. Los chavistas están entendiendo que el Estado solo no puede. Y los opositores están entendiendo que la empresa privada sola tampoco puede y debe. Entonces se están reencontrando y compartiendo una visión de país, claro, una síntesis de ambas posiciones y compartiendo una visión de país que la convierte en una mayoría simbólica, en un sentimiento nacional. Claro, eso lo he estado yo también pensando. Creo que ese son uno de los puntos de encuentro para el diálogo. Si a mí me tocara hablar con Zapatero o con los mediadores, yo creo que uno de los puntos donde se pueden encontrar estos dos polos que se confrontan, se adversan y se odian, yo creo que es en ese medio del cual tú estás hablando, que de alguna manera no vería como un pecado mortal
que el sector público trabajara en comunión con el sector privado para la resolución de algunos de los problemas. De manera que es una suerte de convicción a la que ha llegado la sociedad por sus propios medios. Y es muy importante porque es una convicción que ha logrado liberarse de la tiranía mediática y de la tiranía del discurso político. Las mismas circunstancias nos están integrando, nos están uniendo. Yo, por ejemplo, vivo en una zona donde las circunstancias ambientales de la zona y de seguridad han logrado que los vecinos conversemos, estemos organizando una suerte de consejo comunal, nos estamos poniendo de acuerdo para trabajar en pro de la basura, de los árboles que no se podan o que se caen, de la delincuencia. Al principio fue muy difícil porque empezaron a surgir las diferencias políticas y las descalificaciones. Y luego llegó un momento en que somos una comunidad que estamos trabajando por los problemas y estos problemas nos integran. En esos microcosmos que están surgiendo, en esos medios que se encuentran, yo creo que estamos dando un ejemplo a seguir por las cúpulas políticas y económicas. ¿Tú no crees que esta movilización hacia el centro, o yo prefiero decir hacia la síntesis, favorece más al chavismo, que es quien tiene que construir una mayoría, mientras que a la oposición le sigue conveniendo la polarización en este momento? No estoy segura. Favorecería más al chavismo si el chavismo capta eso y cambia su discurso. Pero en el momento en que estamos, donde se adversan, digamos, la crisis económica, hay dos medias verdades. El chavismo intenta imponer su verdad de la guerra económica, mientras que la oposición habla de mala gestión, habla de corrupción, fracaso del modelo, de fracaso del modelo, etcétera, etcétera. Si el chavismo no capta con su discurso, no capta lo que está pasando y cambia su discurso, eso no va a favorecer más al chavismo, va a favorecer, en mi opinión, más a la oposición. ¿Es posible el diálogo en estas circunstancias? Bueno, si se está dando en esas situaciones microcósmicas, y yo llamo esos microcosmos, yo creo que es posible el diálogo, pero es posible el diálogo entendiendo lo que está pasando en las bases y que la solución del problema de Venezuela no está en las cúpulas. Yo creo que las cúpulas ya para mí están raspadas, están descalificadas. Desubicadas. Desubicadas completamente. ¿Qué hacer cuando hay un liderazgo que no se conecta, que no sintoniza con el momento y con el clima nacional? Pienso que es difícil que ese liderazgo se aproxime. Yo creo que los que tenemos que dar como el ejemplo, el modelo, buscar formas de comunicar lo que se está haciendo a nivel de bases, es la propia sociedad. O sea, es como una revolución de la sociedad frente a la incapacidad de dialogar, frente a la incapacidad de entenderse, frente a la incapacidad de solventar los problemas que estamos Pero mientras la sociedad genera sus liderazgos, y eso tarda mucho tiempo, las circunstancias marchan aceleradamente. Claro, si estamos hablando de autoridades políticas, eso podría ser más labor de alcaldes y de gobernadores, de alcaldes y gobernadores que se conecten con su pueblo. Podría ser por esas vías, pero también los comunicadores sociales. Yo creo que los comunicadores sociales deberían de alguna manera bajar su discurso a lo que está sucediendo realmente en la sociedad venezolana y no lo ha logrado. Sí, los comunicadores, algunos siguen tomando partido. Polarizando y reseñando una sociedad polarizada, fracturada y dividida y tomando partido. Además nos presentan una sociedad que no tiene remedio, que está dividida y partida para siempre. Nos presentan una sociedad que solo se va a solventar los problemas cuando una parte derrote a la otra. Aquí lo que está planteado es derrotar al otro y eso lo reseñan, lo repiten. Ninguno tiene fuerza. Hoy no hay ninguna fuerza hegemónica. Se ha demostrado eso, que hay un empate técnico. Y lo que yo llamo también el juego está trancado. Bueno, el futuro no puede excluir ya a ninguno de los dos. Pensar que es posible gobernar este país sin el chavismo es absurdo. Sí, es un error político muy grave. Bueno, porque yo creo que no se puede gobernar ni con el capital privado desde el punto de vista económico, ni se puede gobernar sin el chavismo. La misma realidad venezolana está hablando, está gritando y está de alguna manera poniendo sobre el tapete cuál podría ser la posible solución. Eso no lo ha captado el discurso de las cúpulas políticas, para nada lo ha captado. Y los medios de comunicación tampoco, la mayoría. Si el diálogo se dificulta, se sabotea, hasta la iglesia está saboteando los procesos de diálogo.
se autonoqueó. Se autoexcluyó. Se autoexcluyó Sí, la iglesia está venezolana. totalmente descartada para hacer lo que es su papel original, servir de puente, no solamente en Venezuela, sino en otros conflictos, ¿no? La iglesia siempre ha servido de puente. Aquí en Venezuela tomó se partido. autoexcluyó Sí, desde absolutamente. hace tiempo, además. Ahora, si no hay diálogo, vamos entonces a una polarización caótica, sin alternativa. ¿Qué puede ocurrir en Venezuela si no hay diálogo? Pero la respuesta cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional y